Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más de Utsukami Artesanía. En esta ocasión aprenderemos a hacer esta mini pulsera en forma de unicornio. Esperamos que el video sea de su agrado. Para hacer esta pulsera vamos a ocupar hilo blanco de nylon de la marca Omega número 30, Miyuki blanco, anaranjado claro, un poco de rosa, rojo, dorado, piedras en cristal, argollas, agujas 2 del número 15 para Shakira y nuestro hilo chino del número .5. Ustedes pueden escoger el color de su agrado. Para hacer esta pulsera de unicornio vamos a ocupar de largo de hilo aproximadamente 60 centímetros. Si gustan pueden utilizar un poquito más. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Metemos sobre nuestra aguja un rojo, un anaranjado, 3 rojos, 5 anaranjados y por último un rojo. De esta forma tiene que quedar y nos recorremos hasta el centro. Estando en ese punto tomamos la otra aguja y nos vamos a meter en esta Shakira de esta forma y jalamos, acomodamos de esta forma y así es como nos tiene que quedar nuestra base. Enseguida vamos a meter otra Shakira en color rojo y nos vamos a meter en esta Shakira roja de esta forma y jalamos. Nuevamente otra Shakira en color rojo, nos brincamos un anaranjado y nos metemos en la siguiente de esta forma y jalamos. Así es como va a ir quedando. Enseguida vamos a meter lo que es un anaranjado, nos brincamos otro anaranjado y nos metemos en el que sigue de esta forma. Acomodamos y así es como va a ir quedando. Y por último vamos a girar y nos vamos a meter en este rojo de esta forma y jalamos. Y así es como va a ir quedando. Y ahorita vamos a tomar este hilo para seguir trabajando. Ahora vamos a meter lo que es una Shakira roja, nos vamos a meter en este anaranjado de esta manera, jalamos y acomodamos. Nuevamente una Shakira roja, nos metemos en esta de esta forma, jalamos y por último una Shakira roja nuevamente, nos metemos en esta de esta forma y jalamos. Quedamos en este punto de esta forma. Ahora giramos y nos vamos a meter, nos vamos a regresar en esta de esta forma y jalamos. Y así es como va a ir quedando. Ahora vamos a meter lo que es una Shakira roja, nos vamos a meter en esta Shakira roja de esta forma y jalamos. Nuevamente nos apoyamos para acomodar y así es como va a ir quedando. Y vamos a meter otra Shakira roja, nos vamos a meter aquí en esta Shakira roja y jalamos de esta forma. Y también nos vamos a meter en esta Shakira roja hasta salir en la parte de arriba de esta manera, jalamos y así es como queda. Ahora aquí vamos a girar y nos vamos a meter en esta Shakira, nos vamos a regresar en todas las orillas, en toda la orilla de esta forma y aquí ya con la aguja agarrando el hilo que va dentro de ellas para que se atoren, para que se vaya enredando. Y aquí nuevamente, y aquí justo en esta Shakira es donde va a ir la argolla. Para eso necesitamos que lleve 2 hilos adentro, por eso nos regresamos. De esta forma. Y a partir de aquí en adelante, justo ya con esta Shakira, perdón, con esta aguja, pues ya. Y pues prácticamente ya hemos terminado
de un solo lado. De momento así lo vamos a dejar, y ahora vamos a seguir del otro lado. Ahora nos quedamos en este punto, y aquí nos vamos a meter en esta chequera anaranjada de esta forma, y vamos a meter lo que es una chequera blanca. Nos vamos a meter en este anaranjado de esta forma, otra chequera blanca, nos metemos en este anaranjado, otra chequera anaranjado y nos metemos en esta roja, jalamos, y aquí vamos a meter lo que es una chequera anaranjada y nos metemos aquí de esta forma y jalamos, y así es como nos va a ir quedando. Y ahora aquí nos vamos a regresar, nos metemos en esta chequera de esta forma, jalamos. Aquí vamos a meter lo que es una chequera anaranjada, nos metemos en esta chequera anaranjada y jalamos. Enseguida vamos a meter lo que es una chequera en color blanco, nos metemos en esta chequera blanca de esta forma y jalamos. Nuevamente otra chequera blanca, nos metemos en esta chequera blanca y jalamos. Nuevamente otra chequera blanca y nos vamos a meter de arriba hacia abajo de esta forma. Nos vamos a meter también este anaranjado de esta forma y jalamos, y nos vamos a regresar en esta chequera blanca de esta forma y jalamos, y también nos vamos a meter en esta chequera blanca de este lado, jalamos, y aquí en este punto vamos a meter una chequera roja y una chequera blanca, y nos vamos a meter por debajo del hilo entre el anaranjado y el blanco de esta forma y jalamos, acomodamos con nuestros dedos y nos vamos a regresar en la chequera blanca de esta forma, jalamos, y así es como va a ir quedando. Ahora giramos poquito para seguir trabajando, nos metemos en esta chequera roja y también en la chequera en color blanco de esta forma, así es como va a quedar. Y aquí vamos a meter lo que es una chequera en color rojo de esta forma, seguida de una chequera en color rosita, nos metemos en el blanco de esta forma y seguida de un color anaranjado y nos metemos en este anaranjado de esta forma, jalamos, giramos y así es como nos va a ir quedando. Ahora nos vamos a regresar de esta forma, nos metemos en esta chequera anaranjada y jalamos, ponemos una chequera en color blanco, nos metemos en este rosita y jalamos nuevamente. Enseguida, aquí se me olvidó el color negro mencionarles para simular el ojo. Entonces metemos una chequera en color negro, nos metemos en esta roja y jalamos, metemos una roja y nos metemos en esta chequera roja de esta forma y jalamos de esta manera. Ahora giramos. Bueno, así es como va a ir quedando hasta este momento. Ahora giramos y nos vamos a meter en esta chequera roja de esta forma. Enseguida vamos a meter lo que es una chequera blanca, nos metemos en la chequera negra y jalamos. Enseguida una chequera blanca, nos metemos en esta chequera blanca y jalamos. Nuevamente otra chequera blanca, nos metemos en el anaranjado de arriba hacia abajo de esta forma y jalamos. Nos metemos en esta chequera blanca nuevamente que le sigue del lado izquierdo y jalamos. Enseguida nos vamos a regresar en esta chequera blanca y en esta chequera anaranjada y jalamos.
Igual a lo mejor por el efecto de la lámpara pues no se alcanza a distinguir si es anaranjado o amarillo. Quedamos en este punto y nos metemos aquí en esta chequera blanca, y aquí vamos a meter otra chequera blanca y nos vamos a meter en esta blanca de esta forma. Nuevamente otra chequera blanca, nos metemos en esta blanca, jalamos, y aquí vamos a meter lo que es una chequera dorada y nos vamos a meter de arriba hacia abajo en esta chequera roja de esta forma y jalamos. Nos metemos también en esta roja y jalamos. Ahora nos vamos a regresar, nos vamos a meter en el blanco y en este rojo de esta forma. Acomodamos con nuestros dedos, giramos y nos vamos a meter en esta dorada de esta forma. Y aquí vamos a meter una chequera dorada, nos vamos a meter en este blanco, y jalamos. Enseguida vamos a meter lo que es una chequera blanca, nos metemos en esta chequera blanca y jalamos. Enseguida otra chequera en color blanco y nos metemos de arriba hacia abajo de esta forma y jalamos. Nuevamente en el lado izquierdo, en este blanco, de esta forma nos metemos y jalamos. Y ahora nos vamos a meter en estos dos blancos de esta manera y jalamos de esta forma. Giramos y vean, ya está agarrando forma nuestro pequeño unicornio. Y nos vamos a regresar en esta chequera blanca de esta forma. Aquí vamos a meter lo que es una blanca, nos vamos a meter en esta blanca y jalamos. Y nos vamos a meter en esta chequera blanca hasta salir en este dorado. De esta forma. Y jalamos. Y aquí vamos a meter lo que es una dorada. Y nos vamos a meter de arriba hacia abajo de esta forma. Jalamos, acomodamos, así es como queda. Y nos vamos a meter también en esta chequera blanca de arriba hacia abajo de esta forma. Jalamos. Y nos vamos a regresar metiéndonos de abajo hacia arriba ahora en las dos doradas de esta manera. Y jalamos. Y así es como va a ir quedando nuestro pequeño unicornio. Y ahora aquí lo que vamos a hacer, vamos a meter una chequera dorada, pero ahora va a ser distinta, nomás nos vamos a meter de esta forma. Jalamos y así es como quedaría, sería el cuernito ya del unicornio. Y ahora lo que voy a hacer, pues me voy a empezar a meter por las orillas, nuevamente metiéndome tratando de agarrar con la aguja pues los hilos que van dentro de la chequera de esta forma. Y quiero que lleve doble hilo esta chequera porque ahí va a ir la argolla. Y nos seguimos metiendo por todos lados. De esta manera. Y todavía lo había dejado al último porque quería seguirme metiéndome entre las chequeras de este lado porque todavía no habíamos terminado. Entonces hago ese paso, me meto dentro de las chequeras y pues agarrando el hilo, ¿no? Para que se vaya enredando y pues quede mucho más fijo y no se recorre el hilo. Y digamos que por aquí está bien, más o menos. Aquí terminamos y aquí es donde cortamos. Y vean, así es como queda nuestra pulsera de mini unicornio, la figurita. Y ahora nomás aquí vamos a poner las argollas. Igual les dejo este video de cómo hacer los amarres y cómo poner las argollas. Y así es como queda nuestro unicornio. Como ven, es un mini unicornio. Vean el tamaño de la figura y mi dedo. Entonces, para que les gusten los unicornios, si le quieren hacer un detallito, pues ya saben
cómo hacerle, se van a lucir. Esperamos que el video haya sido de su agrado y pues nos vemos hasta en un siguiente video. Un saludo a todos y pues que estén muy bien.